Colombia, Fla? ¿Nos vamos ya, directo? ¿Nos vamos a Colombia? Pero esta música hoy no cuadra tanto, No, Alfredo, hoy no. Hoy Un poquito así hay que subir un poco. Está muy arriba para lo que está sí, pasando. Sí, la verdad que es difícil que pongamos música alegre en momentos difíciles. Igualmente la radio siempre es la mejor compañía, inclusive en momentos difíciles. No podemos hacer más de lo que hacemos. Seguimos llamando a toda nuestra audiencia que pueda ayudar, donar, mandar algo a los lugares más afectados: Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz, tantos y tantos municipios. Le damos este empujón necesario para que lo hagan, a las autoridades que sigan remándola, que a todo el mundo que siga aportando, ayudando en lo que sea necesario, y al que tenga un ratito de calma, que ponga la radio y que al menos disfrute, descanse, se relaje, sin dejar de estar pendiente de lo importante, que es que primero ojalá no haya vidas humanas en riesgo, y después temas materiales, que para la gente que depende de eso es tan importante como el todo. Así que seguimos mandando muchos besos, muchos cariños, muchos mimos a toda esa gente, y insisto, además lo hablo muy en primera persona, porque hablar de Capilla del Señor para mí es como hablar de mi nuevo lugar en el mundo. Y hoy he podido hablar con mucha gente de allá, y ojalá se siga superando, y ojalá baje un poquito la lluvia, pare un poquito y se reencauce, nunca mejor dicho, lo de reencauce absolutamente todo. Nosotros vamos a Colombia, que también pasan cosas, y cuántas cosas pasan y han venido pasando, y vamos a seguir analizando. Este año es un año muy importante políticamente en Colombia, porque es el año preelectoral, año próximo presidenciales, año próximo legislativa, y está todo bum 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 bum, así caldeadito. El ambiente está muy caldeado políticamente y electoralmente, pero si había suficientemente elecciones a la vista, apareció una potencial, que es el centro de la controversia en Colombia a día de hoy, una consulta popular. Que yo quisiera parar un momento la pelota y decir que cuando no puedes lograr lo que quieres lograr por la vía legislativa ordinaria, si tú tienes una figura constitucional que es consultar a la ciudadanía, ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué no intentarlo? La política es intentar también las cosas. Yo a veces creo que no siempre es lograr un poroteo, ¿no? Unas sumas y restas en el Congreso. Eso es el objetivo, pero intentar es hacer política, y Gustavo Petro lo está intentando. Sí, efectivamente, Alfredo. Me parece interesante primero que delimites que hay elecciones el año que viene, porque recordemos que todo esto también viene un poco de las elecciones 2022, ¿no? Donde también para mí quedó un campo medio conflictivo entre poder ejecutivo y poder legislativo. Poder ejecutivo apostaba por el cambio en 2022, reformas, pacto histórico, todo esto de la hora del pueblo, digamos, y el poder legislativo no podríamos decir exactamente lo mismo. Ya vimos durante este tiempo de gobierno que le ha hundido bastantes reformas que Petro ha intentado sacar, y Petro por todos lados justamente intenta, si el poder legislativo no acompaña, seguir, por supuesto siempre dentro de las vías legales, llevando adelante las reformas que quiere hacer. Una de las reformas que hemos hablado mucho, no sé si te acordás, fue la reforma laboral, que ya la Comisión Séptima del Senado la había hundido. Y Petro dijo, bueno, tengo otra posibilidad, que es hacer una consulta popular. O sea, no por nada digo la hora del pueblo, porque realmente lo que quería Gustavo Petro era presentarle la consulta al pueblo, y esto es lo que quiso hacer. Estamos hablando de las mejoras básicas en derechos laborales. Por ejemplo, si trabajas más horas extras de las que ya te toca, que te las paguen un poquito más. ¿No? Si trabajas un feriado, pues también que te lo tengan en cuenta. Si para hay una parte de la población que tiene minusvalía, discapacidades y demás, que se le permite una cuota determinada. Estamos hablando de derechos laborales que ya han sido logrados en los grandes países del mundo. No estamos pidiendo, no es que Petro ha pedido que todas las empresas contraten 1 millón de empleados con salarios multimillonarios, no. Cosas muy básicas es lo que hoy en día está en juego. Efectivamente. Bueno, ¿cómo quería Gustavo Petro llevar esto adelante después de que ya lo hundieran por todos los lugares posibles? Presentó el 1 de mayo, Día del Trabajador y la Trabajadora, no menor, ¿no? El día de la presentación, ante el Congreso, la idea de hacer una consulta popular, los 12 puntos de la consulta popular, que era lo que él quería debatir con el pueblo.
¿Qué pasa? El Congreso tenía que votar el sí o no a la consulta popular. O sea, ellos, los mismos que ya habían dicho no a la reforma, ¿qué te parece que dijeron cuando le dijeron quiero que el pueblo opine sobre la reforma? No, Porque esto es dictadura. O sea, si tú quieres que el pueblo opine, o sea, pedir que el pueblo vote sobre algo es ser dictador. efectivamente. Un Entonces, argumento difícil de entender y de explicar, pero es que estamos así, ¿eh? sí, sí, efectivamente pedir el voto del pueblo para ellos era imposible y dijeron, no, no, voy a hacer todas las vías ilegales o cuanto menos cuestionables y fraudulentas para que esta votación sea de la manera menos democrática posible. Es decir, recordemos lo que estamos hablando, se tenía que votar en el Congreso por el sí o por el no a la consulta popular sobre la reforma laboral y se terminó votando por el no. Los números, así si queremos hablar de poroteo, fueron 49 senadores en contra y 47 a favor. Eso sí te tuviera que decir los números. Ahora si querés, te cuento qué pasó para llegar a esos números. O sea, votaron que no a que se haga la consulta popular respecto al avance en derechos laborales y lo peor de todo esto no solo es que dijeron que no, sino que hicieron todas las artimañas y trampas para lograr esa votación que no. Algunos ejemplos. Algunos ejemplos nomás, de hecho pueden después leer lo que dijo Gustavo Petro, que de hecho estaba en la cumbre de CELAC y tuvo tiempo para hablar y salir a decir esto es fraudulento y se hunde la consulta pero por fraude y cuenta algunos ejemplos, pero así rapidito. Por ejemplo, el escaso tiempo de votación que tuvo cada uno de los senadores fue poco más de 2 minutos cuando hay por ley habilitados hasta 30, Alfredo, o sea, de por sí ya estamos hablando de un tiempo muy distinto. Segundo, que cuando se cierra la votación, un voto se puede ver en la transmisión de la plenaria, cambia del sí al no. O sea, permitime dudar, ¿no? Hubo 96 votos, aunque había 97 senadores presentes al momento de votar. Se modificó el orden del día antes de ingresar. O sea, empecemos a decir que no se dio todo en el marco de lo regular y lo que estamos esperando. O sea, de repente llegas allá para hablar de una cosa y te dice ahora tienen que votar de otra. De repente te quitan el tiempo disponible legalmente para discutir este tipo de cuestiones. De repente hay un voto que se cambia de bando. De repente se achica el periodo de votación. O sea, lo que ha planteado el presidente Petro y toda su buena parte de su gabinete es decir, vamos a rehacer la votación. Pero le han dicho que no y ahora hay que lanzarle un poco la pelota adentro de un mes. Ahora dentro de un mes, por un poco establecer los plazos legales Sí. de la Cámara de Representantes que le dicen en Colombia, estamos ahí. Pero en medio de este no a la consulta popular, se duplica el truco, ¿no? Como si era retruco le hicieron el Congreso con el tema de ahora y dice, bueno, ahora no. Ahora, ¿por qué no retomamos la reforma laboral que queríais aprobar, no, Fla? ¿Vos te acordás que hace un mes les pido por favor que busquen realmente en el archivo de Radio La Pizarra? Nosotros tenemos todo en YouTube, o sea, realmente pueden ver todo lo que decimos todo el tiempo. Hace un mes nosotros ya habíamos contado, antes de la idea de la consulta popular, antes de todo esto ya habíamos contado que Petro intenta ir por la primera vía, digamos, hacer la reforma laboral en el Congreso y la Comisión Séptima se la archiva. Dice, no, la verdad estamos discutiendo un montón de cosas, gracias, no nos interesa, se la archiva. Queda archivada. Pasa este tiempo, Petro redobla la apuesta y dice, bueno, ok, vos la archivás, yo la voy a consultar al pueblo. Y ella dice, no, pará, ¿y si la retomamos? revivimos? Como que tengo una idea buenísima, hace un mes que tenemos este debate pendiente, entonces mejor que retomemos lo que hace un mes. Yo mismo te dije que no quería retomar. Yo no sé, Flavia, dudar. si es legal o no legal, porque no soy experto. Lo que tengo clarísimo es que no es legítimo. Políticamente hablando, no es legítimo. Y me interesa más políticamente hablando, que si es una discusión leguleya, a mí me excede y no tengo ninguna intención en dar ninguna clase magistral. Legítimamente, esto no se puede hacer. Es decir, si tú le tumbas una reforma laboral, el Ejecutivo busca la vía de una consulta popular y ahora dicen no, porque pareciera que lo que están es jugando con los tiempos Sí, totalmente. legislativos para evitar que se produzca, primero, que la gran parte del pueblo que necesita ampliar derechos laborales las tenga. Segundo, que pareciera que le salió una suerte de efecto boomerang de rechazar la reforma laboral porque no quieren que haya una cita electoral en torno a algo que a la ciudadanía le importa, le interesa. Es como que no quieren. De hecho, entonces estamos en el límite. Déjame preguntarle a Gaby, que ha tenido mucha experiencia de presidenta del Senado en Bolivia, que es tan fuerte el poder de maniobra a veces que tiene un legislativo para hacer ilegítima este proceso, Gaby. Bueno, Alfredo, yo creo que a veces cuando los pueblos reforman sus constituciones, etcétera,
dejan demasiado peso a los poderes constituidos y poco peso a la posibilidad de que el pueblo se pronuncie directamente. Eh, Porque si uno quiere hacer una consulta popular, no debiera tener que pedirle a un poder constituido como es el legislativo. Eh, lo digo como base del debate constitucional. No estoy entrando al debate leguleyesco, sino político. Eh, el hecho de que dentro de un procedimiento para acceder a una consulta popular se tenga que tener el visto bueno de un poder constituido como es el legislativo, le va a limitar siempre al pueblo la posibilidad de llegar hasta ese punto de poder hacer una votación. Ese es un primer elemento. Y un segundo elemento de fondo para mí es que, como tú decías, creo que lo que quiere la derecha colombiana es cerrarle la puerta tanto al pueblo como a Petro de que pueda haber una elección que fortalezca al gobierno de Petro, rumbo también a un proceso electoral del 2026. Un éxito electoral en una consulta sería una muy mala noticia para la derecha en Colombia y por eso evitan a toda costa que el pueblo se pueda pronunciar. Y ojo, eso no está pasando solamente en Colombia. El hecho de que nuestras constituciones establezcan mecanismos directos no garantiza que los poderes constituidos le limiten el derecho al pueblo de decidir con su voto. Fíjate que en la línea de lo que planteas, Gaby, un ejemplo también de esta semana es que después de, creo que del 1991 hasta el 2025, ayúdenme a hacer cuentas, son de 34 años, en la Constitución colombiana, que era una de las más progresistas de América Latina y del mundo en su momento, había planteado que el territorio indígena tuviera lo que se llama la entidad territorial indígena, que es una suerte de autonomía indígena para controlar y tener competencias en el territorio. Desde el 91 está aprobado eso en la Constitución, y los poderes constituidos, por seguir en la línea de lo que plantea Javi, no lo habían ejecutado. Gustavo Petro lo ha hecho esta semana. Esta semana Gustavo Petro ha logrado ese declaración de intenciones de la Constitución. Por eso cambiar es tan difícil. Sí, también quería decir algo, Alfred, en la línea de lo que decís vos y justamente de lo que dice Gaby, hablando de las constituciones y de los mecanismos que tiene y de cómo determinados gobiernos quieren darle poder al pueblo. Después de todo esto que sucedió, ¿sabes a lo que convocó? Y esto realmente a mí me llamó mucho la atención, porque me hacía acordar a cuando estudiaba historia, pero ¿sabes a lo que convocó Gustavo Petro? Convocó al pueblo a cabildos abiertos. Que los cabildos abiertos también son mecanismos de participación democráticas establecidos constitucionalmente y que si bien no tienen carácter vinculante, para mí lo que hacen un poco es ampliar la participación política y ciudadana. O sea, Petro está en modo, yo quiero escucharlos. De hecho, él mismo va a ir a uno de los cabildos abiertos y él está en modo de que venga el pueblo, que nos diga el pueblo las cosas, y yo no tengo miedo a eso. Así que para mí eso también es para pensar. De hecho, recuerdo la vez que estuvo Gustavo Petro en una entrevista con nosotros en La Pizarra, no la última, sino la anterior. Hemos tenido la suerte de tener al presidente de Colombia más de una vez aquí en los micrófonos de La Pizarra. Nos dijo que solo podía cambiar las cosas si tenías un pueblo comprometido y politizado y en movimiento. Y esto que plantea Fla de esta salida buscando cabildo, solo va a ser así, no solo ganando elecciones, es posible. De hecho, hay una entrevista que recomiendo encarecidamente de Juan Piz, que imita a un ultra concheto, riquísimo, uribista. Entrevista la semana pasada a Gustavo Petro. Es imperdible. Es imperdible. Y Gustavo Petro, cuando una pregunta le hace el ricachón, así cómico, le dice, pero tú tienes todo el poder del mundo. Él dice, no, eso la tienen las grandes empresas de este país. Y yo creo que ganar una elección es un primer paso para transformar la correlación de poderes, y Gustavo Petro la sigue intentando, y ahora estoy hablando de la primera persona, de Gustavo Petro, porque creo que es el que más lo está intentando.